varios sistemas y lo ideal es poder reconocerlos, ver la ventaja que tiene cada uno de estos sistemas y poder aprovechar el uso de ellos. Vamos a hacer una pequeña introducción sobre el sistema de losas prefabricadas y todos los sistemas que podemos encontrar en el mercado. El prefabricado, el futuro. Los métodos constructivos están encaminados al uso de prefabricados. Ya habíamos visto temas de tiempos de ejecución, control de inventarios, un asesoramiento, detrás de todo un sistema prefabricado. Lo que buscamos es eso, tener en el menor tiempo de ejecución materiales de calidad y que tengamos un asesoramiento. Generalmente toda empresa va a generar eso a través de un sistema de losa prefabricada. Tenemos materiales de calidad, por ejemplo, los concretos utilizados en viguetas son concretos de 3000 hacia arriba de resistencia. Son concretos de alta resistencia, varillas y cables de tensado. Entonces estos materiales, nosotros al combinarlo con el topping de concreto, pues formamos monolíticamente la parte de mi estructura de la losa. Ese es nuestro futuro que estamos viendo ahorita actualmente en la construcción. El futuro va encaminado a tener prefabricados ya en obra. Se dan cuenta, ahorita un proceso constructivo es muy difícil hacer en sitio ya materiales directamente. Se busca eso, y eso es lo que está buscando ahorita el prefabricado. Indaguemos un poco más sobre las losas prefabricadas. ¿Para qué están diseñadas? ¿Cuál es la función de una losa? La función de la losa, como hablamos el día de ayer en una vivienda, es la función de un diafragma horizontal, de poder sería de poder recibir la carga de las personas, del mobiliario y trasladarla al elemento de mayor rigidez, en este caso puede ser vigas, muros, independientemente de lo que sea. Otra de las funciones es trasladar la carga horizontal de sismo a lo largo de las columnas o paredes que vamos a tener. Esas son las dos funciones principales de un diafragma horizontal. Poder conducir las cargas de gravedad y cargas horizontales, o sea, de viento, sismo, hacia los elementos que son estructurales, para luego transmitirlo al suelo. Esa es la importancia del uso de mi diafragma. Y esto es lo que genera una losa. Una losa prefabricada es un diafragma rígido que voy a implementar a una estructura. Puedo utilizarla en sistemas de marcos y mampostería. No hay ningún inconveniente para poder emplear este sistema de losas. Cualquier duda que tengan me lo pueden ir comentando para poder indagar un poquito más y hacer de esto una plática del proceso constructivo. Al final lo que buscamos es de que ustedes puedan conocer ser parte de conceptos de una losa prefabricada, la instalación que conlleva, poder evidenciarlos y lo que ustedes han visto en obra y las dudas que les surjan en obra. Eso es lo ideal para poder ver y tener mayor conocimiento del sistema prefabricado. Indaguemos un poco más sobre los materiales, el acero y el concreto. En una losa nosotros vamos a poder trabajar distintos tipos de acero. Podemos trabajar desde el grado 40, grado 60 o grado 70. No hay ningún inconveniente para poder trabajar este tipo de aceros. Está bajo la normativa COBANOR, las diferentes familias de acero. Es muy común toparnos con acero de alta resistencia, grado 70, en el uso de las losas prefabricadas. ¿Por qué lo utilizamos mucho? Va en función de que, si se dan cuenta, la recomendación para una losa es una fundición de un topping de 5 centímetros. En ese topping es muy difícil meter una varilla de un diámetro muy grande de acero, ¿verdad? Entonces, si se dan cuenta, el grado 70 tiene esa característica de que los diámetros son pequeños y esos diámetros caben bien dentro de esa fundición de 5 centímetros y tenemos el recubrimiento necesario para que no se tenga a la intemperie el acero expuesto.
Esa es una de las funciones de por qué utilizamos este tipo de acero grado 70, que es de menor diámetro. Tenemos la familia A615. Dentro de esta familia nos topamos con los aceros grado 40 y grado 60. Comúnmente aquí vamos a ver el tipo de varilla, la varilla número 3, número 4, número 5 hasta la número 11. Estas son designaciones, por octavos serían 3 octavos, una varilla de media, 5 octavos, que son las que generalmente nos podemos topar en el mercado de diámetros. Pero recordemos que esos diámetros tienen un grado, puede ser un grado 40 o grado 60. Son de las que más nos vamos a topar en el mercado de la construcción. Este tipo de varillas tiene una característica, tienen ductilidad. Estas varillas son dúctiles, más la grado 40 es un poco más dúctil que la grado 60. La grado 70 no tiene esta ductilidad que tienen estos dos tipos de varillas, es más rígida. No sé si ustedes han intentado doblar una varilla grado 70, ustedes han tenido la experiencia de ver o cómo lo doblan con una grifa. Si se dan cuenta, esa varilla es muy rígida. Si yo hago un gancho muy cerrado en el giro de esa varilla, la voy a fisurar o inclusive la puedo cortar de una vez directamente. Hay que tener mucho cuidado con el empleo de estas varillas. Y no solamente es de venir y meter varillas en un tipo de elemento, no podemos hacer eso. Hay que saber qué elemento estamos trabajando para saber qué varilla podemos recomendar. Por ejemplo, en una viga es un elemento que va a trabajar a flexión. Yo por ende requiero que una viga tenga ductilidad. En este caso, yo puedo trabajar una viga con aceros grado 40 o grado 60, porque sé que tienen una reserva de ductilidad. Caso contrario, no puedo meter una varilla grado 70, porque no tiene esa ductilidad para la deflexión. Eso es un tema muy importante. Hay que saber dónde emplear estos tipos de varillas. Por ejemplo, ¿por qué puedo utilizar la varilla grado 70 en mampostería? Alguien que me diga. ¿Por qué puedo usar el grado 70 en mampostería? Las varillas electrosoldadas. No sé si les han preguntado alguna vez eso o hemos puesto a indagar. Les comento, la mampostería es por la estructura tipo cajón, es un elemento muy rígido que no tiende mucho a deflectarse. Máxime en una vivienda que estamos hablando de 3 niveles, es muy difícil que tenga deflexiones muy grandes. Si se dan cuenta, no estamos solicitando al acero que tenga esa capacidad de deflexión. Es por eso que ahí puedo utilizar el grado 70, porque no requiero que mi acero fluya a esas deflexiones de la estructura. En este caso puedo usar un grado 70, porque va a fallar antes mis bloques de concreto a que falle mi acero por ductilidad. Por eso es que puedo utilizar grado 70 en mochetas y soleras de mampostería. Recordemos que solamente estamos hablando mampostería. Otro elemento que fueran columnas de marcos de vigas y columnas, eso es otra cosa diferente, ¿verdad? Ahí sí necesitamos la ductilidad. En este caso ya sería hacer el análisis con grado 40 o grado 60. El grado 70 entra dentro de la familia A1064. ¿Alguna duda en esta parte? Esos son los dos tipos de familias que vamos a encontrar en el mercado de aceros. Por ejemplo, aquí en la imagen podemos ver los tipos de varillas de la A615 y la A1064. Vamos a evidenciar que la A615 son todas las varillas que vamos a encontrar comúnmente en el mercado, y son varillas corrugadas. La corruga nos ayuda para tener esa adherencia con el concreto. No podemos utilizar varillas lisas. Las varillas lisas únicamente están contempladas para utilizar como estribos. Inclusive las varillas de la familia A1064 de grado 70 son varillas corrugadas. Si dan cuenta ustedes al verlo, tienen una pequeña corruga, y esas son las que debemos utilizar y emplear en la construcción. Como les comento, el único
liso es la varilla de 1/4, y esa es la que vamos a utilizar generalmente para eslabones y estribos. También tenemos dentro del sistema de losas a emplear mucho las electromallas, la electromalla soldada. Se dan cuenta, estas son un tipo de malla que tienen separaciones de cuadrados y tienen distintas designaciones. Por ejemplo, podemos encontrarla por la nomenclatura del cuadrado, del rectángulo que lo forma. Podemos ver de 6x6, 6x7, luego tenemos las designaciones del calibre. Estas electromallas soldadas son de grado 70. Las podemos emplear. El uso general de esta electromalla es para trabajarla como un acero por temperatura. Recordemos que todo elemento está sujeto a un gradiente de temperatura. A temperatura alta, ¿qué es lo que sucede con los materiales? Tienden a expandirse. A temperaturas muy bajas, tienden a contraerse. Máxime con el concreto. Imagínense una losa que esté a la intemperie. Por ejemplo, ahorita a esta hora tenemos una temperatura muy elevada. Imagínense esa losa a medianoche, ¿verdad? Cuando baja la temperatura, entonces tenemos contracciones en el concreto. Esa expansión y contracción, ¿qué es lo que hace? Genera un agrietamiento en el concreto. Si no tengo un debido control, eso se va a agrietar. A la hora de agrietarse, pues hace que genere una fisura y ahí puede entrar el agua y eso corroer a mi acero de refuerzo. Ahí tengo un problema. Entonces yo debo tratar a ese concreto y eso lo hago a través de un elemento que tenga la capacidad de flexionarse, y eso es el acero. Entonces para esto incorporo la electromalla para un refuerzo por temperatura. Este refuerzo me va a ayudar a la contracción que se va a generar en ese topping de concreto. Esta es la función que tiene este tipo de electromallas. Toda losa prefabricada va a tener la solicitud de una electromalla. Y esta es la función, para que ustedes tengan un poquito más a la hora de poderlo trabajar. Y como les comento, hay distintas clases de electromalla. Va a depender mucho de los rectángulos que se formen. Pueden ser cerrados o muy abiertos. Todo va a depender del topping. Entre más grueso sea el topping, pues tengo que aumentar el calibre de mi electromalla y separar, hacer más pequeño el rectángulo que forma la electromalla. Y eso va en función, como les comento, del espesor del topping de concreto. Eso es el acero que podemos encontrar en las losas prefabricadas. Ahora veamos el concreto. El concreto también es parte esencial de una losa prefabricada. ¿Qué es lo que hace el concreto? Pues el concreto nos va a amarrar todo lo que tenemos por separado para dejar una losa monolítica. El concreto nosotros lo vamos a tener en obra como la fundición del topping de los 5 centímetros. Este topping va a amarrar vigueta, bovedía, electromalla, rigidizante, bastones, todo eso con este concreto ya se vuelve monolíticamente y eso es lo que va a hacer mi losa prefabricada. Indaguemos un poquito más en el tema del concreto. La recomendación para una vivienda tradicional es trabajar un topping de concreto de 3000 PSI. Dentro del concreto nosotros tenemos el cemento, agregados finos, sería la arena, y el agregado grueso. De estos agregados prácticamente depende mucho del diseño de mezcla de concreto. El concreto no es una receta de cocina, de que me dicen 3 cubetas de agua, un saco de cemento. No, al contrario. El concreto hay que saberlo diseñar y para eso se hace un diseño de mezcla. Dependiendo de las resistencias, así va a ser el diseño de mezcla que se va a emplear. Por ejemplo, vean esta imagen. Aquí estamos trabajando. Me gusta mucho esta imagen para poder evidenciar los elementos del concreto. ¿Qué es lo que hace un concreto? Tenemos cemento, agua, aire, agregado fino y agregado grueso. Vean, tenemos aire, un porcentaje de aire. El concreto siempre, a la hora de hacer una mezcla,
va a atrapar burbujas de aire dentro de ello, y por eso es que tenemos un porcentaje de concreto. Vean de la imagen aquí, ¿cuál es el que utiliza mayor porcentaje en un volumen de concreto? Piedrín. Agregado grueso. ¿El agregado qué? Grueso. Grueso. Sí, si se dan cuenta, agregado grueso y agregado fino están prácticamente entre el 60 al 70% de mi volumen de concreto. Son los dos elementos que suman más. ¿Y será que son los más caros? No. ¿Cuál es el que hace más caro mi diseño de mezcla? El cemento. Pero vean qué porcentaje de cemento uso yo en una mezcla. Estos diseños que ven aquí es un diseño de mezcla para un mismo concreto, un concreto de 3000 PSI. Pero si se dan cuenta, las proporciones son diferentes. ¿Por qué llegan a ser diferentes las proporciones? Va a depender mucho de la calidad de mis agregados. Puede hacer que tenga un agregado que no tenga una buena densidad. Eso me cambia directamente mi diseño de mezcla. Entonces depende mucho del tema de los agregados, cómo voy a incorporar el agua y también cómo voy a incorporar el cemento. Esto sería un ejemplo de poder ver qué volumen utiliza el agregado fino y grueso, ver la importancia de cómo afecta a un concreto. Necesitamos materiales de calidad, ¿verdad? Imagínense si le metemos arena con una cantidad de finos, de agregados de partículas finas, o agregado que esté sucio, ¿verdad? Esto le va a bajar la resistencia a mi concreto. Entonces yo tengo que tener mucho cuidado también el agua que voy a emplear para poder hacer mi diseño de mezcla. Aquí podemos ver un poco de proporciones. Los agregados estamos hablando de un 60 a un 75%. El cemento estamos utilizando de un 6 a un 16%. No es mucho, pero es el que más encarece mi volumen de concreto. Entonces yo debo de tener el control adecuado para poder diseñarlo. Luego el agua estamos hablando de un 2 a un 5%. El agua es un tema también muy específico. Hay que tener mucho cuidado cómo empleamos el agua en una mezcla de concreto. Por ejemplo, vean, la famosa relación agua-cemento. Esto es bien importante poderlo manejar en obra. Agua-cemento. Entre más agua yo le agregue a una mezcla de concreto, le estoy reduciendo la resistencia a ese concreto. Entre menos agua le proporciono a mi diseño de mezcla, va en aumento mi resistencia. Esa es la relación que yo manejo. Pero, ¿qué sucede si le agrego menos agua al concreto? Alguien que me diga. ¿Qué pasa que si tengo un concreto con poca agua? Tiene mayor resistencia. Pero en obra, al hacerlo a mano, Difícil de trabajar. no se puede, es muy complicado. Entonces, ¿usted qué es lo que prefiere? Hacerlo aguadito para Echarle agua. flexibilidad para trabajar. Pero caemos al problema que le bajamos la resistencia. Esto es un inconveniente y tenemos que tener los criterios para poder manejar este inconveniente. Realmente, al reducir agua, lo hacemos poco trabajable, o poco maniable ese concreto. Imagínense colocar ese concreto con poca agua en una sección de una columna de 30 por 30, que tengamos un confinado muy cerrado. Pues el concreto no va a entrar a la columna, ¿verdad? Vamos a generar ratoneras. Aquí es donde entran otros elementos, aditivos de concreto. Vamos a mirar un poquito más adelante para poder ver cómo nos trabaja. Si se dan cuenta, estamos hablando que un 70% del volumen nos afecta a los agregados, tipo de agregado grueso. Vean esta imagen. Tenemos dos tipos de agregados. ¿Consideran ustedes que la forma nos afecta en el diseño de concreto? Sí, ahí tenemos dos tipos de agregados. Uno, un agregado que puede ser de RIP. Si se dan cuenta, la partícula es como redonda. ¿Cuál es la característica de este agregado? Si nosotros incorporamos este agregado a nuestra mezcla, va a ser mucho más maniable y más práctico poder hacerlo en obra.
porque por la parte que ya es redonda y suavizada, eso le va a dar más trabajabilidad al concreto. Es una ventaja de utilizar este tipo de agregado. ¿Cuál es el inconveniente que tiene este? A la hora que fragua, cuando se hace el ensayo por resistencia de un cilindro, ustedes van a poder evidenciar que cuando el cilindro falla, el agregado se sale de la mezcla de concreto. ¿Por qué? Porque tengo el borde liso. Ese es el inconveniente de la falla en este tipo de concreto. Por tener bordes lisos, no tiene mucha adherencia con la pasta de concreto. Entonces, esa es la parte que afecta mucho al tipo de agregado de arriba. Pero a la hora de hacerlo en obra, le da mayor trabajabilidad. Es más fácil hacer las paleadas, la batea de concreto, porque la piedra es redondita, ¿verdad? Entonces eso es más práctico hacerlo en obra. Analicemos ahora el siguiente caso. ¿Qué tipo de agregado es ese? Es un triturado, también muy común utilizarlo. Si se dan cuenta, aquí es al revés. Al trabajar esto a mano, va a ser mucho más complicado hacer la mezcla, porque tiene menos trabajabilidad por las aristas que tiene. Pero a la hora de fallar el concreto, es muy poco probable ver un desprendimiento de la partícula con la pasta de cemento. Esta prácticamente tiene una mayor adherencia por las aristas y bordes angulares que se forman en el concreto. Son los dos tipos de agregados que podemos encontrarnos. Obviamente, la forma nos pega directamente a la resistencia. Lo ideal, ¿cuál es? Poder hacer el uso mezclado de ambos. Al final, por eso se llama un diseño de mezclas. Diseñar para hacer concretos eficientes y de esa manera poder reducir costos. Entonces podemos hacer la combinación de ambos para mejorar y tener mejores características en el volumen de concreto. El tema de aditivos, les comentaba, ¿verdad? De que nosotros buscamos trabajabilidad. Muchas veces nos vemos limitados por el tema de la relación agua-cemento. Nosotros podemos utilizar e incorporar aditivos de concreto. Hay un aditivo que nos ayuda a poder reducir la cantidad de agua que yo empleo, pero tener la trabajabilidad que yo quiero en obra. Es un reductor de agua, es un agregado tipo F, reductores de agua. Esos aditivos lo que hacen es, yo puedo incorporar poca agua. Al incorporar poca agua tengo una elevada resistencia en poco tiempo, pero le da la trabajabilidad que yo quiero en obra. Entonces son muy empleados estos tipos de aditivos. Por ejemplo, con aditivos de Sika podemos trabajar de esta manera. Tenemos también reductores de agua, tenemos aditivos plastificantes, retardantes. Hay un sinfín de aditivos que nos dan propiedades que por sí solo no se puede lograr con el diseño de agua y cemento. Estos aditivos nos dan varias ventajas. No sé si ustedes han escuchado algún otro tipo de aditivo para concreto. Perdone, fíjese que allá en Guatemala yo trabajé, pero nunca nos explicaron por qué se le echaba la fibra de vidrio al concreto. Fibra de vidrio, sí. Esta es como una pelucita. Como telitas. Sí, es como pelusa. Ajá. Esta fibra de vidrio lo que hace es mejorar la adherencia del concreto. Son partículas que nos sirven para tener mejor cohesión en el concreto y amarre. Esa es la finalidad. Va a depender mucho dónde emplee el concreto que estoy trabajando. Por ejemplo, si yo quiero para algún tipo de fachada que no tenga un agrietamiento, entonces esa fibra de vidrio me ayuda mucho porque amarra más la partícula del cemento y por ende voy a tener menos agrietamiento. Entonces para eso se utiliza mucho para fachadas, muros de fachadas. Existe también la fibra metálica en concreto lanzado. No sé si ustedes han visto las grapas de metal. Eso se incorpora al concreto lanzado. Por ejemplo, en taludes se le incorpora la fibra metálica y pues prácticamente eso queda dentro del concreto. Es como ver grapas, una bolsa de grapas, imagínense. Eso se vierte al concreto.
Son aditivos que se pueden ir incorporando a los temas de concreto. Si tienen algún otro aditivo que hayan visto o tengan duda. Ingeniero, también está el Movitón, que es aditivo para darle flexibilidad al concreto. Sí, de estos son reductores de agua. Okay. Recordemos, de aditivos tenemos varias casas que nos proveen. Tenemos Sika, BAS, Euclid. Hay varios tipos de aditivos y nombres. Pero al final nosotros nos podemos basar bajo la normativa ASTM o ANOR para poder evidenciar los distintos tipos de aditivos. Prácticamente en Cobanor podemos encontrar una tabla donde podemos evidenciar qué tipo de aditivo es y qué rango cumple. Hay plastificantes, superplastificantes, reductores de agua y así están catalogados los aditivos. En el concreto, nosotros generalmente lo que vamos a utilizar va a ser curadores. También en el tema de estos aditivos entran a haber curadores. Al finalizar nosotros la losa, para poder curar el concreto, tenemos dos opciones: hacerlo de la manera tradicional con agua, y la otra opción es usar algún tipo de curador que entra dentro de estas partes. Un curador de concreto también es una opción para poder tratar un buen fraguado al concreto. Estos son ensayos que podemos hacer nosotros en obra al concreto fresco para poder evidenciar las características del concreto. Uno de ellos es el ensayo de revenimiento. Lo que hago aquí es poder, a través de este cono, poder evidenciar la trabajabilidad que va a tener mi concreto en obra. Eso me sirve para poder ver que cumpla con la trabajabilidad que yo quiero, para que el concreto se vierta y cubra todas las partes donde estoy haciendo la fundición. Tengo el ensayo por temperatura. Esto es importante también para poder evidenciar y tener un buen fraguado en el concreto. El ensayo por temperatura. Luego tengo el ensayo de volumetría, ensayo del contenido de aire. También yo tengo que tener un control debido en el aire que va a estar incorporado en mi concreto. Entre más aire tenga, le va bajando la resistencia. Hay ocasiones que sí me sirve el aire. Generalmente aquí es muy poco usado incorporar aire a un concreto, ¿verdad? Esto se ve más en zonas de congelamiento, donde yo requiero que tenga pequeñas cavidades por el tema de congelamiento. Los cristales de agua que se pueden quedar dentro de una columna, por ejemplo, por el tema de expansión y contracción. Entonces me sirven mucho esos huecos que se generan por el aire incrustado. Aquí no se ve mucho ese caso. Tenemos ensayos de aire por volumetría y los especímenes que se sacan siempre de una bachada de concreto para determinar después la resistencia, para ver si se llegó a la resistencia de diseño. Estos son ensayos que realizamos al concreto fresco en obra. Bien, ya vimos la parte de acero y el concreto, que es lo que vamos a trabajar bastante en nuestras losas prefabricadas. Veamos un poco ahorita de las demandas de cargas a la cual van a estar solicitadas las losas. Las losas van a estar afectadas directamente por una carga viva y carga muerta. Luego tenemos algún otro tipo de cargas, por ejemplo, ceniza volcánica, cargas de nieve, el agua también. Recordemos que toda estructura civil se debe drenar, pero hay que tener consideración de que siempre vamos a tener algún tipo de carga por lluvia, por ceniza, por ambientes expuestos. Recordemos que estamos en un país con varias vulnerabilidades. Entonces imagínense una vivienda que está en la ladera de un volcán. Entonces hay que considerar esas cargas que no van a estar muy frecuentes, pero en algún momento pueda suceder. ¿Cuál es la carga viva? La carga viva va a ser todo el mobiliario y equipo que se pueda mover y el peso propio de las personas. La carga viva, entonces, podemos relacionarla como una carga que va a estar en un lugar pero puede moverse.
no va a estar fijo en un solo tiempo. A eso nos referimos como carga muerta. Este tipo de carga lo va a recibir la losa directamente. Luego tenemos la carga muerta. La carga muerta es directamente el peso propio de la estructura. Es la carga que va a estar fija durante toda la vida de la estructura. A eso me refiero con toda la carga muerta. Por ejemplo, el peso de una viga, el peso propio de la losa, el peso de un repello que no se va a mover, el del piso, el del mezclón. Todos esos elementos que no se puedan mover y van a estar siempre a la estructura, va a ser mi carga muerta. A través de la carga viva y carga muerta es que diseñamos nosotros el tema de las losas prefabricadas. Luego contamos también con la carga de sismo. De esta manera la losa va a actuar como el diafragma para poder trasladar esa carga horizontal al muro o a la columna. Esta es otra carga que también no debemos olvidar durante el diseño de nuestra losa. ¿Dónde podemos nosotros evidenciar las cargas? ¿Qué carga utilizar? Por ejemplo, un salón, como este salón, no va a ser la misma carga para una vivienda, ¿verdad? Veamos aquí cuántas personas estamos en esta losa, a comparación de una vivienda donde pueden estar máximo, por ejemplo, unas 10 personas. Si se dan cuenta, la diferencia es visible. ¿Dónde podemos nosotros buscar ese tipo de cargas? Pues bien, podemos ir a AJIES, bajo las normas de AJIES, nosotros podemos evidenciar ya por el tipo de uso que se le da a la estructura, ver qué tipo de carga viva puedo trabajar. Por ejemplo, una losa para una escuela tiene una mayor carga que una losa para una vivienda, y así sucesivamente. Losas para parqueo, la solicitud de carga viva es distinta para cada una de ellas, y podemos basarnos a través de estas normativas de construcción. Vean este ejemplo, esto directamente, una losa donde tengo todas estas personas. Imagínense la carga que está llegando allí. La losa tiene que tener la capacidad de poder soportar esa carga en ese momento y de trasladarla. Lo mismo sucede con una cisterna. Vean esta cisterna que está sobre la losa. Eso pasa muy a menudo en las construcciones actualmente. Vean lo importante que es poder diseñar la losa. Realmente, ¿qué es lo que se hace? Se construye la casa 2, 3 niveles y luego arriba le meten la cisterna. Pero se detuvieron a analizar si en realidad la losa tiene la capacidad de soportar el peso de la cisterna. Entonces, eso es bien, sucede mucho, lo vemos mucho, pero no estamos tomando acciones para poder diseñar